como el siguiente, o sea, el 11 y el 18, que son los dos jueves que quedan antes de la prueba parcial. La idea de todos nosotros es que ustedes estudien y se saquen las dudas, es decir, que de todos los temas que están pautados para charlar ese día, ustedes nos expresen sus dudas, lo que, lo que no hayan entendido, evacuemos esas dudas y pasemos así entonces el 25, creo que es, al parcial. ¿Tá? La idea, por eso queríamos un poco dejar en claro qué temas iba a tratar en cada reunión y también dejar en claro cuál era la idea, que la idea no es volver a repetir los teóricos, sino que ustedes aprovechen a estudiar para poder en este momento sacarse las dudas. ¿Tá? No sé si tienen alguna duda en cuanto a cómo vamos a manejarnos y eso. Cada grupo separado les va a enviar la invitación de la reunión Zoom al EVA. ¿Tá? Esa es la idea. Les va a llegar una invitación Zoom al EVA y se van a reunir ahí con sus docentes, tanto el diurno como el nocturno, en un mismo momento que va a ser el jueves a las 6 de la tarde. Bien, me preguntaba la delegada, Caro, que si esta prueba qué carácter tiene, o sea, si es un parcial o continua, y bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? La pregunta, es un parcial que va a servir de evaluación continua para ir empezando a tomar alguna nota de ustedes. Eh, Nosotros siempre los parciales los tomamos como una evaluación más. Muchas veces tienen un peso específico cuando ustedes necesitan alguna calificación para poder aprobar el curso, para definirlo sobre todo, y nos da una idea de cómo ustedes vienen estudiando. Eso es con respecto a nosotros. Y a ustedes les sirve para hacer un repaso y poder ir empezando a conformar el conocimiento sobre prótesis completa, que es lo que tienen que hacer. Siempre las evaluaciones son instancias de aprendizaje, a pesar de todo, el aspecto negativo que ustedes siempre le ven, son una instancia de aprendizaje más, porque como habrán visto ayer yo les mandé que luego del parcial a la otra sesión también vamos a seguir sin teórico y vamos a hacer otra nueva reunión de grupo donde van a poder corregirlo, que es una buena instancia. En base a los errores que ustedes cometan, van a aprender y en base a las respuestas que no son afirmativas, recuerden que va a ser múltiple opción y siempre es una verdadera y el resto es falsa. No, perdón, pueden haber varias opciones ahí me equivoqué yo. Pero ustedes tienen que también en esa instancia saber por qué una opción es verdadera y por qué otra opción es falsa. Eso era lo que quería decir. Eh, lo vamos a hacer a través de EVA y para nosotros va a ser un ensayo porque es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera. Ustedes saben que en la facultad hay periodos de examen y en este momento toda la facultad se encuentra diseñando cómo va a ser ese periodo de examen de lo que corresponde a julio o agosto. Hay distintas maneras, se van a desarrollar de distintas maneras. Nosotros todavía no tenemos definido cómo es, pero bueno, esto no les incumbe a nosotros, a ustedes, digo, pero la realización de esta evaluación parcial a través de EVA para nosotros también es una instancia de prueba y de ensayo para ver cómo nos llevamos nosotros con esta herramienta, cómo les va a ustedes y qué provecho le podemos sacar para futuras instancias y también para quizás un examen si la situación sigue cambiada. O se agrava, no sé, hay que tener previsión de todo, en todos los sentidos. Por el momento parece que la apertura se va dando, la clínica está difícil, todavía no hay una decisión tomada de fechas, que me preguntaban por el foro el otro día, no hay una decisión tomada de cuándo vamos a empezar, seguramente cuando empecemos tampoco va a ser en las mismas condiciones que lo hacemos siempre, va a estar limitada la circulación tanto de estudiantes, de docentes como de pacientes, entonces va a ser todo nuevo, para todos estos todo nuevo. Entonces vamos a tener que ir dando pasitos seguros, cortitos pero seguros, y viendo cómo se va desarrollando todo esto y cuál es el desenlace de la pandemia, que por ahora parece venir bien,
viene controlado todo, pero veremos cómo a medida que se van abriendo cada vez más los distintos sectores, comerciales, educativos, cuál es el impacto de esa apertura en cuanto a lo que tiene que ver con los contagios y, bueno, todo el impacto que tiene a nivel del sistema de salud. Les repito, por ahora venimos bien, pero hay que ir seguros con los pasos. Quería decir eso nada más y ya le dejo a Caro la posibilidad de dar el teórico. No sé si tienen alguna pregunta, la hacen a través del micrófono o por el chat. Damos unos minutos y si no, ya empezamos. No sé, Caro, si vos querías agregar algo más de lo que dije. No, simplemente eso, que digo, que traten de aprovechar que esto, si bien obviamente es una instancia de evaluación, nadie nunca ni perdió ni salvó un curso por un parcial, pero sí creo que es, si lo aprovechan bien, es un momento que enriquece mucho, tanto de la parte teórica como reafirma mucho para después, cuando uno se sumerge en lo que es la clínica, ir mucho más seguro y con los conceptos más claros, que bueno, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad en realidad de también evaluar un poco cómo irían los estudiantes a la clínica si tuvieran toda la parte teórica dada previamente. Y bueno, estaría bueno que hicieran un buen provecho de eso y que lo aprovecharan, más que desmotivarse por no tener la clínica, que lo aprovechen para que, bueno, cuando puedan ingresar a la clínica, puedan usarla y puedan trabajar con mayor fluidez. Nada más. Me preguntan por el chat y ahí estoy contestando si dan certificado, supongo que por una complicación en el horario o superposición con el trabajo. Y claro, sí, les podemos hacer individualmente, lo piden y les pasamos va a ser virtual, ¿no? Pero sí, les podemos hacer certificado. Bueno, vamos a ir arrancando, así no se nos hace tarde. La idea de hoy es tratar el tema instalación. A este tema que dábamos los años anteriores solito, este año le agregamos un poco de prevención, sobre todo la parte de controles periódicos y mantenimiento. Creo que está muy vinculada la instalación con los controles periódicos y el mantenimiento, así que puede ser algo que redondee bastante el tema y cualquier duda que tengan con ese respecto también háganmela saber. En cuanto a la instalación, si ustedes vienen razonando todos los pasos que nosotros venimos haciendo previamente, el teórico pasado dimos prueba en boca, y luego de la prueba en boca van a ver que tenemos una instancia de laboratorio que es muy importante, que es la instancia de terminación y remonta. En el caso de la facultad, la remonta intentamos que la realicen los estudiantes, más que nada para comprender la importancia que tiene y que entiendan y que sepan hacer una devolución al laboratorio después en su consulta. La mayoría de los odontólogos van a ver que no piden para hacer la remonta, les diría que deben ser contados con los dedos de una mano los que piden para hacer una remonta en el consultorio, pero sí como método de aprendizaje está bueno hacer una o dos veces una remonta. Y luego de esa etapa, que la prótesis ya está con la remonta terminada y tiene la terminación, el pulido, llega la etapa de la instalación, los controles periódicos y mantenimiento una vez que el paciente está con el alta integral. Es horrible, parece que le estoy hablando a una máquina porque ni siquiera me veo. Si en algún momento no se ve algo o no se escucha, me avisan. ¿Qué es la instalación? Es todo el esfuerzo requerido no solo en el acto de entregarlas al paciente, o sea, la colocación de las prótesis en boca propiamente dicha, sino también todas las etapas de reajustes y retoques que lleva hasta que terminan por ser prótesis útiles, de buen aspecto y confortables. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la instalación es un periodo, un proceso que va desde que insertamos la prótesis en boca,
pasando por todos los controles inmediatos que le vamos a hacer al paciente hasta que esté cómodo, y en ese momento le vamos a dar el alta integral, y recién ahí vamos a instaurar el periodo para realizar controles periódicos y mantenimiento. O sea que es un proceso, la instalación no inicia y termina en una misma sesión, eso es importante que les quede claro. Y hay varios factores que son determinantes a la hora de la instalación y que está bueno tenerlos presentes desde el comienzo del tratamiento de prótesis. Saizar describe el factor ignoto, o el factor ignoto, no sé, creo que es ignoto, ignotos en italiano, como una interrogante sobre la instalación de la prótesis. Y esta interrogante lo que hace es impedir dar por descontado que la prótesis va a quedar bien a pesar de todos los esfuerzos técnicos que existen. Y esto pasa porque hay muchísimos factores que van a influir en el éxito de estas prótesis. Primero, que no todo se asocia a la buena técnica del odontólogo, sino que tenemos involucrado un laboratorista, un laboratorio dental, y además hay mucha parte emocional, no solo por parte del paciente, sino también por parte de su entorno social. También tenemos que tener en cuenta que si no tenemos claro desde un inicio el compromiso económico que hay entre el odontólogo y el paciente, también esto puede complicar el éxito a la hora de la instalación. Las cosas tienen que estar claras, el pacto económico que se hace, las instancias de pago, porque todas esas relaciones que no son del todo claras pueden generar un problema a la hora de la instalación. Por otra parte, la motivación del paciente. Van a ver que los pacientes tienen un umbral de aceptabilidad que muchas veces parece subir o aumentar cuando nosotros le vamos a colocar la prótesis, y es necesario trabajar con ese paciente desde un inicio para que en el momento de la instalación ellos hayan entendido cómo va a funcionar esta prótesis y sigan con ese umbral de motivación, ese umbral de aceptabilidad en realidad que nosotros habíamos valorado en un inicio. Además, las prótesis, como decía hace un ratito, no solo las va a evaluar el paciente, y es importante que tengan presente que el paciente va a estar mirando absolutamente todo lo que hagamos, las expresiones faciales, los gestos, los suspiros, los comentarios que hagamos, y eso va a poder jugarnos a favor o va a poder jugarnos en contra a la hora del éxito de esa prótesis, de evaluar el éxito de esa prótesis. Y a su vez, también su entorno social va a jugar o a favor o en contra. Por eso, en la prueba en boca nosotros siempre insistimos en la idea de hacernos un amigo a su pareja, su hijo, su nieto, lo que sea, que vaya a evaluar esa prueba y que lo tengamos de cómplice en esa estética. Si no, muchas veces el paciente va a llegar a la casa, de repente llega chocho, contento, le encantó, y el esposo o la esposa le dice: pa, qué dientes horribles que tenés, y ya está, se destruyó todo lo que construimos durante meses, ¿sí? Eso es muy importante. Y obviamente desde el inicio del tratamiento una buena comunicación entre el profesional y el paciente. ¿Qué etapas vamos a seguir durante la instalación? Vamos a recepcionar las prótesis y realizar un control de calidad. Ahora vamos a dar paso por paso. Vamos a descontaminarlas, vamos a ver la preparación de la mesa clínica, la inserción o colocación propiamente dicha, controles inmediatos y la reacción inicial, perdón, controles inmediatos y la adaptación del paciente. En cuanto al control de calidad, nosotros van a ver que vamos a recibir la prótesis en un sobrecito o en una bolsita con un contenido de humedad, digamos. Por lo general, de repente ponen un algodón o una gasa mojado o directamente ponen unas gotitas de agua. La vamos a retirar de la bolsa y vamos a pasar a examinar toda la superficie interna de la prótesis
Eso lo realizamos con el pulpejo del dedo. Podemos ayudarnos también si fuera necesario de una lupa para evaluar todas las imperfecciones que pueden haber. Muchas veces hay como proyecciones sobre el acrílico, proyecciones del acrílico que se dan por pequeñas burbujas o pequeñas imperfecciones del modelo, y eso lo podemos hacer de repente saltar con un alecrón o eliminar con una fresita bien chiquita. Por lo general con un alecrón saltan perfecto. Vamos a evaluar también, a examinar todos los bordes de la prótesis. Tenemos que evaluar no solo que estén correctamente en extensión, si bien lo vamos a evaluar en boca, a veces vienen esos bordes que se nota a la legua el borde donde debería estar recortado y están sobreextendidos, entonces eso lo podemos retocar previo a llevarlo a boca. Además tenemos que controlar que no haya ningún borde filoso que pueda llegar a lastimar al paciente, todo eso con el pulpejo del dedo, ¿tá? Y que no esté ni muy grueso ni extremadamente fino. También podemos controlar que la zona de la escotadura de los frenillos y las bridas no tenga bordes filosos. Vamos a evaluar también la superficie pulida, que tenga un buen pulido, y lo mismo las superficies dentarias, las superficies oclusales que no tengan restos de acrílico y que tengan bien recortados los cuellos. Así vamos a recepcionar la prótesis, como les decía, en una bolsita, y vamos a ir evaluando la superficie pulida, como ven ahí, que esté bien el pulido. Vamos a evaluar la superficie basal, los bordes periféricos, el recorte de los cuellos dentarios, y lo mismo con la prótesis superior, el pulido de la superficie pulida, las arrugas palatinas que no estén exageradas, la superficie, bueno, el borde posterior, esto es muy importante, muchas veces está extremadamente grueso y eso dificulta bastante no solo la fonación, sino muchas veces da náuseas también. La escotadura de los frenillos y las bridas, y el recorte de los cuellos dentarios. Una vez que hicimos todo ese control, vamos a pasar a lavar las prótesis. Las pueden lavar con jabón líquido, las enjuagan bien y luego las pasamos a descontaminar con hipoclorito al 5% durante unos 10 minutos. Mientras van armando la mesa y van haciendo pasar al paciente, las prótesis ya están controladas y están siendo descontaminadas. Y este punto parece menor a veces, pero es súper importante, porque uno no dimensiona a veces todo lo que puede necesitar a la hora de una instalación. No solo necesitamos la tríada, el recipiente para descontaminar, fresones, gomas de pulir, lijas, portalija, micromotor, pieza de mano, todo lo que vemos en la mesa, el lápiz tinta, el papel de articular, sino que también necesitamos espejo. Es fundamental a la hora de la instalación un lindo espejo, un buen espejo, para que el paciente se vea. Vamos a necesitar pastas de pulir, vamos a necesitar alginato o silicona o pasta indicadora de presiones para controlar sobre todo soporte, hacer piezografías analíticas, ahora vamos a ver. Vamos a necesitar, y esto a veces se lo olvidan y por eso nos retrasamos bastante, articulador, arco facial, cera, Godiva, porque no se olviden que ustedes van a instalar, pero muchas veces nos vamos a encontrar con que el paciente no se va a llevar las prótesis porque hay algún tipo de problema que debemos resolver. ¿Sí? Para eso tenemos que tener siempre todo lo necesario a mano, es decir, articulador, arco facial, cera para tomar algún registro, Godiva por si hay que hacer algún remarginado
algún rebasado. Bueno, básicamente tienen que traer todo el día de la instalación. Y vamos a pasar a la inserción de las prótesis propiamente dicha. Nosotros siempre ponemos primero la prótesis inferior, pero no habría problema si quieren instalar primero la superior y después la inferior. La idea sí es que se instale primero las prótesis superior e inferior de forma individual, y una vez que controlamos cada una de las prótesis por separada, colocamos ambas prótesis en boca para así evaluar estética, dimensión vertical, oclusión, etc. ¿Qué vamos a evaluar de cada prótesis en solitario, digamos? El eje de inserción, la extensión de los bordes, el soporte y la retención. Y vamos a ir viendo paso a paso cómo instalamos cada una de ellas. En cuanto a la inserción de la prótesis inferior, la mayoría de las veces no ofrece dificultades, ¿sí? A menos que tengan torus linguales muy grandes, la mayoría de las veces el eje de entrada y de salida no ofrece ninguna dificultad. A veces sí, si los bordes linguales son muy largos, puede ser que el eje de inserción vaya más desde atrás hacia adelante, pero no son prótesis que cueste su eje de inserción. Luego vamos a pasar, una vez que la prótesis está en posición, a evaluar la extensión de los bordes periféricos. Por vestibular, lo que vamos a hacer son movimientos de tracción en el labio y la mejilla, que el movimiento de tracción no es hacia afuera, sino que es hacia afuera y hacia arriba. A veces ustedes se paran y miran, y obviamente la prótesis, si nosotros separamos el labio, no se va a mover, se va a mover cuando hacemos movimientos de tracción hacia afuera y hacia arriba. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar acá? Tenemos que evaluar que el largo de la prótesis sea el adecuado, que el ancho del borde de la prótesis sea el adecuado, y que estén bien recortados los frenillos y las bridas. ¿Tá? Si todo estuviera bien, cuando nosotros hacemos ese movimiento de tracción, la prótesis va a quedar en el lugar. Y en la prótesis inferior vamos a evaluar también la extensión por lingual. Y esta evaluación la vamos a hacer pidiéndole al paciente que haga determinados movimientos con la lengua. Para evaluar la zona de las bolsas distolinguales, vamos a pedirle al paciente que saque la lengua hacia afuera. Siempre todos los movimientos que le vamos a pedir a los pacientes van a ser movimientos funcionales. No les vamos a pedir que saquen 2 metros la lengua, sino que saque la lengua hasta tocar el bermellón. ¿Tá? En ese momento lo que vamos a evaluar con los dedos es si la prótesis tiende a salirse de posición. Si la prótesis tiende a salirse de posición, quiere decir que está larga en alguna de las bolsas distolinguales. Luego le vamos a pedir al paciente que lleve la lengua hacia arriba, hacia el paladar. Y ahí vamos a estar evaluando la zona del dique anterior y la zona del recorte del frenillo lingual. Y luego le vamos a pedir que lleve la lengua hacia la izquierda para evaluar la zona amiloidea derecha, y hacia la derecha para evaluar la zona amiloidea izquierda. ¿Sí? Y ahí lo mismo, evaluamos si la prótesis se sale de posición o si tiene la extensión correcta. ¿Queda claro hasta acá? ¿Hay alguna duda? Por ahora no hay preguntas, Caro. Está, bárbaro. Vos me avisás si hay alguna pregunta, porque yo no veo Sí, nada. claro. Sí, yo te aviso. Estoy a ciegas. Te juro que es como que le abro una pantalla. Bueno, pasamos entonces a la evaluación del soporte. En este caso, lo que se va a realizar es presión a nivel de molares de un lado y del otro, y lo que vamos a evaluar es que no haya pivoteo. Sí puede haber un pequeño movimiento propio del espesor de la mucosa, pero no tiene que ser un pivoteo como si hubiese una zona de sobrecompresión. Si nosotros notáramos que hay un pivoteo, la extensión de la prótesis ya vimos que está correcta, lo que vamos a hacer es una impresión con alginato Bienchirle o con silicona,
podemos inclusive realizar ese movimiento de pivoteo, y lo que nos va a aparecer es esto, zonas con sobrecompresión que vamos a marcar con un lápiz y vamos a empezar a desgastar, ¿sí? La idea es que lleguemos a hacer ese juego entre un lado y el otro y no pivote. Y por último vamos a evaluar la retención de la prótesis. Es importante tener claro que a veces cuando nosotros instalamos la prótesis inferior, tenemos muy buena retención absoluta, pero después cuando empezamos con los retoques y empezamos a desgastar, sobre todo muchas veces pasa en la zona del dique anterior, esa retención se va perdiendo. Entonces, si bien se va perdiendo, sigue siendo una prótesis funcional. No está bueno empezar a decirle al paciente, ay, qué buena retención que tiene, no se sale, ¿no? Porque después, si esa retención a lo largo del periodo de instalación se va perdiendo por retoques que tenemos que hacerle a la prótesis, el paciente termina pensando que la prótesis está inadecuada o no está del todo correcta, ¿sí? Lo importante es que termine por ser una prótesis funcional. Para controlar la retención, es muy importante pedirle al paciente que coloque la lengua en la posición adecuada para esto, que es en un contacto con las caras palatinas de los dientes anteroinferiores. Es un contacto leve, no es empujando, sino que es ocupando ese espacio. Ustedes, si piensan en lo que es diagnóstico y piensan en todo lo que fuimos trabajando durante la construcción de las prótesis, en este punto de instalación ya tendrían que tener más que manejado el tema de las lenguas retruidas. Es decir, yo lo diagnostiqué en el examen clínico y a raíz de eso le indiqué ejercicios y trabajo al paciente para que esto vaya revirtiendo y a la hora de nosotros instalar la prótesis podamos tener una lengua en una posición correcta. Una vez que esta lengua está en esa posición, vamos a ejercer presión de los incisivos como tracción hacia arriba. Esto es para evaluar la retención absoluta. Luego vamos a hacer presión desde los incisivos, desde vestibular hacia atrás, para evaluar la retención en el sector anterior, y de la cara lingual de los incisivos hacia vestibular para evaluar la retención en el sector posterior. Y vamos a ver un poco en un videíto todo esto que hablamos para que sea un poco más claro. Primero evaluamos entonces la extensión de los bordes. Ven que la tracción es hacia afuera y hacia arriba, y la prótesis no se mueve cuando se realiza esa tracción. Ahí, ese es el movimiento. Del otro lado, del lado izquierdo. Ahora vamos a pasar a controlar la extensión por lingual, lengua hacia afuera, hacia un lado y hacia el otro para controlar la zona miloidea. Falta ahí la lengua hacia arriba para colocar el dique para controlar la zona del dique anterior. Ahí está evaluando soporte. La correcta posición lingual para evaluar la retención. Hacia adelante, hacia atrás para controlar el sector anterior. Ahí se movió un poquito, se ve que en las bolsas faltaba un poquito. Y también ya podemos ir evaluando, si bien lo podemos analizar después con una piezografía analítica, el equilibrio. Esto es decir, muchas veces se van a encontrar ya que la lengua está como encerrada, o la mejilla, entre la mejilla y la prótesis hay mucho o hay muy poco espacio, entonces ahí ya nos va a ir dando una idea del equilibrio muscular. Y vamos a evaluar todo lo mismo, pero de la prótesis superior. Retiramos la prótesis inferior y vamos a evaluar el eje de inserción de la prótesis superior. Muchas veces, sí, en la prótesis superior lo que pasa es que las tuberosidades tienen zonas retentivas
que lo que nos genera es un eje de inserción. Si fuera una sola tuberosidad con zona retentiva, podríamos cambiar el eje de inserción, lateralizarlo, y lograr un eje de inserción, si bien no es axial, lograr un buen eje de inserción. Pero a veces cuando tenemos las dos tuberosidades retentivas, necesitamos comenzar a desgastar uno de esos flancos para lograr un eje de inserción y que la prótesis llegue a posición, ¿sí? Ustedes siempre en el diagnóstico ya evalúen cómo son esas tuberosidades, y ya si ven que las tuberosidades son retentivas, sepan que el día de la instalación muy probablemente tengan que trabajar un poco con el eje de inserción para llegar con esa prótesis a posición. Muchas veces nos llaman desesperados, hago esta aclaración porque pasa bastante, que nos llaman desesperados que la prótesis no llega a posición, y cuando uno llega al sillón tienen todas las tuberosidades con sangre, de la fuerza que hicieron, y es simplemente asociar lo que uno diagnosticó al inicio con cada etapa de construcción de la prótesis. Una vez que la prótesis llegó a posición, entonces vamos a pasar a evaluar la extensión de los bordes. Por vestibular vamos a realizar lo mismo que realizamos con la inferior, pero la tracción en este caso es hacia afuera y abajo, también evaluando que la prótesis tenga el largo y el espesor adecuado en sus bordes, y que estén bien recortadas las bridas y los frenillos. Acá pareciera que al frenillo le falta un poco de recorte, y acá también, por ejemplo. ¿Tá? Uno cuando lleva la prótesis a posición y levanta el labio, tiene que ir visualizando si el frenillo queda apretado con esa prótesis o está bien escotado. ¿Tá? Lo mismo puede pasar a veces con bridas que tienen inserción muy baja y hay necesidad de escotarlas, porque si no, cuando el paciente comience a hablar, la prótesis se va a salir de posición. Luego vamos a pasar a evaluar el sector posterior. En este caso podemos verlo con el espejo, haciéndole decir al paciente A, mientras que visualizamos si se separa el velo de la prótesis o si el límite está de forma correcta, y si nos cuesta visualizarlo, lo que podemos hacer es retirar la prótesis, marcar el borde posterior con un lápiz tinta, llevar nuevamente la prótesis a posición y la volvemos a retirar. Esto lo que nos va a dejar es una línea, esa línea que nosotros teníamos en la prótesis se va a transferir a la mucosa, y si le hacemos decir A al paciente, vamos a ver si esa línea está correctamente ubicada en la línea de la, o está más atrás o está más adelante. De esa forma podemos controlar también la extensión a nivel posterior. Vamos a pasar a controlar después también el soporte. En este caso vamos a realizar también el movimiento de pivoteo, a ver si existe pivoteo. Muchas veces, si el paciente tiene el paladar con un rafe muy marcado o muy profundo, puede haber alguna zona de sobrecompresión bastante marcada a ese nivel que nos genere un pivoteo. Se genera también muchas veces, como se ve acá, zonas de sobrecompresión en el sector anterior. Y otro lugar que es muy frecuente que genere sobrecompresión excesiva es en la zona del postdamin, cuando los laboratorios hacen un desgaste muy excesivo de esa zona del postdamin, y van a ver que vienen las prótesis como con dos montañitas de acrílico. ¿Tá? Si bien la zona del postdamin debe presionar más que el resto de la prótesis, debe ser una presión adecuada y no excesiva, ¿tá? Porque si no va a generar también ese pivoteo. Lo vamos a analizar también si encontramos el pivoteo de la misma manera con un alginato bien chirle o con silicona. Y vamos a pasar a evaluar la retención. En este caso vamos a traccionar de la prótesis hacia abajo para evaluar la retención absoluta. Muchas veces nos colgamos de la prótesis y van a ver que no se sale. Vamos a evaluar la zona del postdamin traccionando desde palatino hacia vestibular en el sector anterior, y vamos a evaluar la zona de las bolsas
desde palatino del canino derecho, evaluamos la bolsa izquierda, la bolsa distovestibular izquierda, y desde el lado izquierdo, la bolsa distovestibular derecho. Y vamos a pasar a ver un videíto de todo esto que hablamos hasta ahora. Ahí está evaluando el control de los bordes periféricos, pareciera que falta un poco de recorte también en el frenillo. Ahí está marcando que falta un poco de recorte. Traccionamos, bueno, ahí está observando, y traccionamos hacia afuera y abajo. Lo mismo del lado derecho, observamos y traccionamos. Ven que la prótesis no se desprende. Vamos a evaluar la zona posterior. Ahí está diciendo A, la paciente, y ven cómo está en la línea del A. Control de soporte, evaluando si la prótesis presenta pivoteo. Retención a nivel de bolsas. Y retención a nivel del sector posterior y retención absoluta. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Hay alguna duda? No. Muy bien, que no. bueno. Seguimos entonces. Una vez que controlamos cada prótesis por separado, vamos a pasar a controlar ambas prótesis, y lo que vamos a evaluar en esta etapa es dimensión vertical, estética, oclusión, y luego vamos a evaluar también el equilibrio muscular. En cuanto a la dimensión vertical y la estética, vamos a evaluar obviamente la plenitud, los fonemas. Vamos a hacerle decir al paciente, por ejemplo, F, para ver la posición, si la posición de los dientes anteriores es correcta, tanto de los superiores como de los inferiores. Vamos a hacer decirle a los pacientes S, M e I para evaluar de forma indirecta la dimensión vertical a través del espacio libre interoclusal. Podemos hacer decirle al paciente algún fonema medio complejo para evaluar justamente la fonación, cómo se encuentra. Vamos a evaluar línea media, vamos a evaluar también la línea de la sonrisa, que todos los dientes estén en la posición que nosotros en la que nosotros enviamos ese enfilado. Vemos acá, por ejemplo, cómo puede cambiar una paciente modificando la estética y el plano, ¿sí? La dimensión vertical. Y acá vamos a evaluar, bien, ahí están evaluando la plenitud. Ahí están evaluando el espacio libre interoclusal. F, el sector anterior. Ahí dicen decir 66. Sonríe, la línea media y la curva de la sonrisa. La línea de la sonrisa. Pensé que era un celular la música, Carolina. Ah, no. No, fui yo. Acá obviamente muchas veces se van a encontrar con algún error, pero si todos los pasos y la prueba en boca o las pruebas en boca que realizaron fueron respetadas por el laboratorio a la hora de mufla, puesta en mufla y terminación, no van a tener muchas sorpresas. Y pasamos sí a la parte del control de la oclusión, que es como la estrellita, es como la que trae más nerviosismo. Inclusive a veces vemos que no terminaron de instalar ambas prótesis por separado, que ya están probando a ver si la oclusión está bien o mal. ¿Qué es lo que vamos a evaluar de la oclusión? Primero vamos a guiar al paciente a que se dirija a relación céntrica, y en este trayecto hacia la relación céntrica tenemos que evaluar que no haya
ninguna interferencia, ¿sí? Que vaya directo a la relación céntrica y que la oclusión máxima justamente coincida con esa relación céntrica sin ninguna interferencia. En ese momento tenemos que identificar que en el sector anterior no hay ningún contacto. Acuérdense que en la oclusión balanceada no existen contactos a nivel anterior, en oclusión máxima. Y vamos a pasar a realizar la prueba de la pinza. Podemos evaluar las llaves también, la llave molar, la llave canina, y vamos a pasar a introducir la pinza a nivel de los primeros molares, y la pinza no debe entrar, ¿sí? Si la pinza entra, es decir, las bases de las prótesis se intruyen y los dientes se separan, quiere decir que tuvimos algún error a la hora de la toma de registros. ¿Qué error se da con frecuencia para tener una prueba de la pinza que nos dé mal? Puede pasar que el registro estuviera perforado y no nos dimos cuenta. Puede pasar que no plastificamos bien la cera cuando llevamos para tomar el registro, o puede pasar que estuvieran tocando las placas a distal y no nos dimos cuenta tampoco, lo dejamos pasar. ¿Esto en qué se va a transformar? En prótesis que no tienen la distribución de las presiones de forma adecuada, ¿tá? O sea que tuvimos un error ahí en el registro de céntrica. También lo mismo pasa si nosotros estuviéramos llevando al paciente a céntrica y nos encontráramos con un contacto prematuro y un desvío hacia la oclusión máxima. Eso quiere decir que el paciente no llegó a relación céntrica cuando tomamos el registro, ¿tá? Y vamos a ir viendo cómo vamos a solucionar después estos errores. Los contactos debemos tener un buen engranamiento y los contactos deben ser puntiformes. Acá pareciera que hay bastante poco espacio en el sector anterior. Lo ideal es que haya un poco más de espacio, porque acuérdense que también está la resiliencia de la mucosa, que puede hacer que cuando el paciente presione con fuerza haya contacto a nivel anterior. Y vamos a controlar después las fases excursivas. Tiene que haber una trayectoria con movimientos suaves y sin interferencias hacia la propulsión y hacia las lateralidades, y debemos tener una oclusión balanceada. O sea que cuando el paciente lleva propulsión, lo ideal es que tengamos contacto a nivel de todas las piezas dentarias, y cuando va a una lateralidad y a otra, la mayor cantidad de contactos tanto del lado de balance como del lado de trabajo. Ahí estamos viendo que hay algún contacto prematuro, ¿tá? Que tenemos que desgastar. Esto se llama equilibrado oclusal en boca, se lleva papel de articular a boca, se le hace morder al paciente y se evalúa cómo están esos contactos en oclusión máxima. Y vamos a ver también cómo realizamos esta etapa. Ahí está yendo sola a oclusión máxima. Ahora se la va a guiar para ver si la oclusión máxima coincide con la relación céntrica. Ahí llegó a relación céntrica, sin interferencias. Controlamos las llaves, la molar y la canina, de un lado y del otro. Ven que no hay contacto a nivel anterior. Pasamos a la prueba de la pinza, se introduce la pinza y ven que no entra. Las placas no se separan. Vamos a ver las fases excursivas. Primero la propulsión, lleva al paciente a propulsión y vemos cómo hay contacto tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Y en las lateralidades, contacto en trabajo y balance. Lo mismo del otro lado.
y pasamos a el equilibrado oclusal en boca, para identificar, como les decía hoy, esos contactos prematuros y poder desgastarlos. Ahí está mostrando algún contacto prematuro. El contacto prematuro, por lo general, con los papeles que usamos nosotros, se ve como si fuera un contacto perforado, ¿tá? Porque es donde se rompe el papel por la presión del contacto y ahí se perfora el contacto. Eso es lo que hay que ir desgastando hasta llegar a contactos puntiformes y la máxima cantidad posible. Y podemos realizar también una piezografía analítica para evaluar cómo está el equilibrio muscular. Todo lo que encontramos con un exceso de volumen de material, por lo general usamos silicona, pero el material que utilicemos, quiere decir que muy probablemente ahí falte acrílico. Muchas veces se van a encontrar que, sobre todo con las prótesis inferiores, los pacientes vienen diciendo que se les acumula alimento a nivel posterior. Eso pasa porque muchas veces, erróneamente, los laboratoristas en este sector acá hacen una superficie cóncava y eso se rellena de alimento porque no está justamente en equilibrio muscular, ¿tá? Por eso, cuando nosotros hacemos esta piezografía analítica, por ejemplo, en este caso pasa al revés, ¿tá? Hay un exceso de contacto, por eso no quedó material y hay que desgastar. Lo mismo pasa en el sector anterior, se ve que esta prótesis tenía problemas quizás a la hora de la fonación o cuando el paciente hablaba, y por eso se hizo esta piezografía analítica para evaluar cómo se estaban comportando tanto la superficie pulida como la superficie oclusal, ¿tá? En este caso hay que desgastar, en otros casos va a haber que agregar material. Por ejemplo, acá pareciera faltar material, ¿tá? También pasa muchas veces que no le prestamos atención a la lengua y el arco queda extremadamente cerrado y no permite que la lengua se mueva con libertad. Eso también genera bastantes dificultades a la hora del equilibrio de la prótesis y muchas veces tenemos que o cortar el arco y volverlo a enfilar o desgastar de forma excesiva, que no es lo ideal, ¿tá? Las piezas dentales por lingual. Entonces tenemos que respetar, recuerden, las líneas para realizar el enfilado. Recuerden respetar la línea de Pound, recuerden respetar todo lo que puedan, y en la prueba en boca prestarle atención, porque muchas veces nos embarullamos con la estética, con la dimensión vertical, con la línea de la todo muy lindo, y a la hora de la instalación nos damos cuenta que no le prestamos atención a la lengua. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes en esta etapa de instalación? Podemos tener muchísimos errores, pero hay errores que se dan con más frecuencia, que son en la superficie oclusal, que la oclusión máxima no coincida con relación céntrica. Esto se puede dar porque nosotros cometimos un error a la hora de tomar el registro, porque el laboratorio cometió un error a la hora del montaje y después no nos dimos cuenta cuando corroboramos, o mismo puede pasar que tomamos perfecto el registro, que el laboratorio hizo todo de forma adecuada, pero que el paciente, por ejemplo, no usaba prótesis inferior hace muchísimos años, y una vez que le instalamos la prótesis, el paciente relaja esos músculos, relaja la mandíbula, y la céntrica se va 1 centímetro más atrás de donde nosotros la tomamos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a si ese error en la oclusión es pequeño o es muy grande, vamos a realizar un equilibrado oclusal en boca o una remonta secundaria. Muchas veces podemos solucionar mediante desgastes estos errores, pero
a veces se nos hace difícil estar secando con la saliva, con el papel articular, observando los contactos. Entonces, a veces, aunque sea simplemente un desgaste oclusal, es mejor hacer una remonta y visualizar mejor lo que tenemos que hacer y tomar decisiones mejores, porque a veces, por no hacer una remonta, terminamos trabajando mucho más o tomando decisiones que de repente no eran las más acertadas, porque de repente desgastamos todas las superficies oclusales y estamos instalando una prótesis nueva que no está bueno entregarla con una oclusión cero. A nivel de la superficie de impresión, muchas veces nos vamos a encontrar con que falta retención, ¿tá? Y esto la mayoría de las veces lo vamos a solucionar o con rebasados o con remarginados, como vieron en el teórico de reparaciones. Y a nivel de la superficie pulida, una de las cosas que puede pasar cuando ustedes recepcionan la prótesis y hacen la inspección es que la prótesis haya tenido problemas a la hora de puesta en mufla con los materiales y llegue con la base porosa. En ese caso, el laboratorista les va a mandar igual la prótesis, ustedes van a hacer todo el proceso de instalación, y una vez que esté hecho todo el proceso de instalación, van a proceder a hacer todo el recorte, como les explicaron en el teórico de reparaciones, todo el recorte a nivel de los cuellos dentarios, para que cuando hagan el cambio de base se fracture esa parte oclusal y puedan hacer el cambio de base de forma adecuada. Por esto les decía hoy un poco que tienen que tener el articulador, el arco facial, cera, porque puede pasar que varios de ustedes tengan que hacer una remonta secundaria, ¿tá? Y les puedo asegurar que además de todo el nerviosismo que van a pasar porque las cosas no salieron como estaban planificadas, si se tienen que poner a buscar quién les preste un arco facial o un articulador, no les va a dar el tiempo para llevarse la prótesis y poder trabajar tranquilamente. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tomar arco facial, van a tomar un registro de céntrica que tienen que observar que no esté perforado, van a bloquear la prótesis, todas las zonas retentivas que tenga la prótesis las van a bloquear para después poder sacarla y colocarla del modelo montaje que van a realizar, y van a envaselinar la base y van a realizar un modelo montaje, es decir, van a colocar yeso cubriendo toda la base y hasta la platina. Eso para la superior, y luego lo mismo con el registro de céntrica para montar la prótesis inferior. De esta forma van a obtener algo así. Bueno, en este caso se ve que se había mantenido de forma adecuada el modelo superior y el montaje del modelo superior, entonces solo se tuvo que tomar el registro de céntrica. ¿Tá? Tienen que observar lo mismo que observaban cuando tomaban registros, que no toquen las bases atrás, tienen que observar que el registro no esté perforado y todas las precauciones necesarias en el articulador para hacer un buen montaje. Una vez que tienen el montaje realizado, por ejemplo en este caso, la decisión más acertada va a ser cortar una parte de ese enfilado, cortar una parte del arco y reenfilarlo. Como se ve acá, creo que los sectores posteriores de ambos lados se cortaron y se reenfilaron, ¿tá? Esto muchas veces es muchísimo más rápido y queda mucho mejor que estar desgastando y mochando dientes, que después no va a quedar bien, ¿tá? Entonces se cortan los dientes, se vuelve a hacer una prueba en boca con el nuevo enfilado, y si está todo bien, se vuelve a mandar al laboratorio para que haga la terminación de ese sector. Si necesitaran hacer remarginados o rebasados, tienen que tener todos los materiales, tanto Godiva, yeso, pueden tener cera de sellado también, silicona para las impresiones, y los conocimientos también, porque no es solo tener los materiales, sino es saber qué hacer si tengo un problema en la retención de la prótesis, ¿tá? Saber evaluar y saber visualizar cuál es el problema y saber qué hacer
ante ese problema. No sé si tienen dudas, no me quiero explayar demasiado en esto que no es el tema, pero si tienen alguna duda de remarginado y rebasado, lo podemos ver. Bueno, considero que no. Seguimos entonces. Y acá viene una parte clave de la instalación, que es la reacción inicial del paciente. Le vamos a dar al paciente el espejo, ¿sí? Y está bueno en este momento respetar las expresiones y las dudas y tratar de evacuar todas las dudas que tenga el paciente, ¿tá? Probablemente si nosotros hicimos un buen trabajo, a esta altura no van a haber grandes dudas ni van a surgir grandes dificultades. Pero muchas veces el paciente puede tener este, ciertos consejos o ciertas características de la prótesis que le molestan. Entonces está bueno escucharlos, está bueno plantearles si tiene solución, cómo se puede solucionar, y si no tiene solución porque es un tema anatómico del paciente o, yo qué sé, esos pacientes que tienen mucho volumen en el maxilar, en el reborde, y no podemos llevar los dientes mucho más allá del reborde, temas estéticos, que si ya los fuimos trabajando no vamos a tener problema. Pero siempre está bueno respetar su opinión y tratar de como que calmarles el ánimo para que se vayan tranquilos y entiendan que esto es un proceso, ¿tá? Por eso, antes de que se vaya el paciente, una vez instalada la prótesis, vamos a reforzar todo lo que venimos hablando a lo largo de todo el tratamiento. Hay muchos compañeros que está muy bueno que hacen trípticos o hacen como informes escritos o punteados de todo lo que uno le va a explicar en la etapa de instalación, porque muchas veces es mucha información y los pacientes quedan como un poco embarullados y después se olvidan o de repente no entendieron algo y el hijo o la hija o un familiar los ayuda a entender en ese papel lo que nosotros le explicamos. Tenemos que explicarle al paciente que va a tener sensaciones bucales que son normales, que ahora las vamos a ver. Les vamos a dar sugerencias para comer, sugerencias en cuanto a la fonación y a la masticación, a la ubicación adecuada de la lengua, que ya la trabajamos durante todo el tratamiento, a la importancia de la salud de los tejidos y de la higiene, y tener cuidado con los ajustes que pueden llegar a realizar caseros, ¿tá? Muchas veces, si son prótesis parciales, los pacientes están con los retenedores ahí jugando, tratando de ajustarlo, o agarran una lijita porque les duele en un lugar y se mandan una macana, o se les cae la prótesis y vienen con la prótesis toda pegoteada con la gotita. Entonces, los pacientes necesitan también educación en cuanto a lo que deben y lo que no deben hacer con las prótesis. Cuando nosotros instalamos prótesis, es normal que los pacientes durante las primeras semanas tengan sensación de boca llena, por más que ya usaran prótesis. Pequeños cambios de volumen o de posición de los dientes van a generar esa sensación de boca llena, se llama así, y es justamente eso. A su vez, una prótesis nueva tenemos que considerar que es un objeto extraño en la cavidad bucal del paciente y por ende va a tender a generar un aumento de saliva, hasta que el organismo del paciente no lo trata como un elemento propio de su cavidad bucal. Hay un aumento de saliva que, si no la maneja bien y no traga y deja ese acúmulo de saliva en boca, puede dificultar la fonación y puede dificultar también la retención. Y todo esto va a llevar también a dificultades en el habla. Es importante que el paciente entienda que estas sensaciones y estas dificultades se van a ir yendo durante las primeras semanas de uso y que son normales.
¿Qué consejos entonces les vamos a dar en cuanto a fonación, masticación y posición lingual? La fonación alterada se da por la sensación de boca llena, por el exceso de saliva. Hablábamos hoy del espesor del material de base en el paladar, sobre todo en el borde posterior, pero en todo el paladar en general, puede generar bastante problemática en la fonación. Hay varios fonemas que son linguopalatales, y si nosotros modificamos mucho el volumen de la prótesis a ese nivel, puede traer dificultades en el habla. ¿Qué es lo que le vamos a sugerir al paciente en cuanto a la fonación? Que hable en voz alta, que lea libros, que hable en frente al espejo, que diga fonemas complejos, y que practique bastante, porque es la forma en la cual esa adaptación va a ser más rápida y va a pasar más fácil toda esta etapa. Muchas veces inclusive hay que explicarles que las limitaciones en la fonación que vea él, el resto de la gente por lo general no las va a escuchar, que es más una cuestión de uno que del resto de su entorno. En cuanto a la masticación, le vamos a pedir a los pacientes que comiencen con alimentos blandos y que gradualmente vayan incorporando alimentos más consistentes o más difíciles de masticar. A su vez, les vamos a pedir que mastiquen trozos pequeños. Hay que acordarse, sobre todo en los pacientes que no usan prótesis hace mucho tiempo, que las prótesis, justamente nosotros diseñamos una oclusión balanceada, porque si generamos palancas muy grandes por la desoclusión, mismo cuando colocamos un alimento muy grande y se generan esas palancas, la prótesis va a tender a salirse del lugar porque no está pegada al maxilar. Entonces, es importante que aprendan a comer con trozos pequeños, despacio, y que vayan colocando los alimentos a un lado y al otro del arcado. Bregman y Carlson estudiaron que aproximadamente el 60% de los portadores de prótesis que tenían prótesis previamente pueden comer y hablar satisfactoriamente en la primera semana. Pero, de todas maneras, nosotros le tenemos que explicar que es normal que puedan pasar varias semanas hasta que se acostumbren, porque si no, muchas veces los pacientes se frustran y piensan que está mal. Bueno, la posición lingual ya lo hablamos, esto es algo que se tiene que trabajar desde el comienzo del tratamiento, pero lo vamos a seguir reforzando si el paciente siguiera con una posición de lengua retruida. Y obviamente recalcar que las prótesis tienen limitaciones en su uso. El paciente no puede realizar bostezos grandes, ni tos, aperturas excesivas, carcajadas, estornudos, vómitos, todas estos usos excesivos van a hacer inevitablemente que la prótesis se desaloje de su lugar. Entonces, el paciente tiene que aprender qué movimientos puede hacer, qué movimientos no puede hacer, y a funcionar con esa prótesis, que no va a ser de un día para el otro, y por eso este proceso de instalación que no es de un día. No sé si hay alguna duda. Sí, porque voy a sacar para mí. No, hay un micrófono abierto que ya lo sé. Parece que hay un micrófono abierto, sí. Bueno, y también les vamos a explicar, muchas veces van a ver que los pacientes usan prótesis hace años, y nadie les explicó correctamente cómo realizar la higiene bucal y la higiene de las prótesis. Entonces, no hay que dar por descontado que los pacientes ya saben cómo higienizar las prótesis y ya saben cómo higienizar su boca, porque se van a encontrar con muchas sorpresas. En cuanto al cepillado de dientes y mucosas, van a evaluar qué cepillo está utilizando el paciente, que debe ser blando. Van a evaluar si el paciente necesita utilizar hilo o cepillos interdentales o gasa para las zonas interdentales en los extremos libres, si están teniendo un buen control de placa, y si no fuera así,
tienen que trabajar con ellos para que eso mejore. Las mucosas, muchas veces los pacientes se olvidan que tienen mucosa y que se deben cepillar las mucosas. Puede ser un cepillado con cepillos blandos o puede ser higiene con una gasa, pueden pasar una gasa por todas las mucosas y no olvidar el cepillado de la lengua, que muchas veces aloja un montón de microorganismos y está súper saburral y los pacientes no saben que deben cepillársela. Hay cepillos que son específicos para la limpieza de la lengua, como son estos cepillos. Muchas veces también se pueden cepillar con los mismos cepillos blandos, o a veces algunos odontólogos sugieren el uso de una cuchara, ¿tá? Pero lo importante es que entiendan la importancia del cepillado de la lengua y que ustedes durante el proceso de toda la construcción de la prótesis vayan evaluando el cepillado de dientes, de mucosa y de las prótesis que tienen en uso para que en este momento de la instalación sea un repaso y no sea tener que ponerse a trabajar desde cero con los hábitos o los malos hábitos de los pacientes. En cuanto a la higiene de la prótesis, hay cepillos que son específicos para las prótesis, que tienen formas que son digamos, más fáciles, sobre todo para cepillar la zona basal, la zona de la superficie basal, pero también pueden usar un cepillo en lo posible que sea de cerdas medianas o de cerdas duras, ¿tá? Va a ser un cepillo distinto al que usen para sus piezas, si tuvieran, y va a ser de cerdas medianas o cerdas duras. La prótesis superior es importante enseñarles que la van a agarrar con toda la palma de la mano, mientras que la prótesis inferior les vamos a pedir que la agarren o de un lado o del otro, porque si la agarran con toda la palma de la mano y se les está por resbalar, van a tender a apretar la palma y pueden llegar a fracturar la prótesis. También es aconsejable para el cuidado de los resbalones y las fracturas que pongan una toalla por debajo de la zona donde están cepillados o que directamente llenen de agua la pileta por si se cae la prótesis, que no tenga un impacto tan grande. Las van a cepillar en lo posible con jabón líquido. Las pastas a veces tienen abrasivos que rayan un poco las prótesis, entonces van a ver que los jabones líquidos tienen, primero, que limpian mejor la superficie de la prótesis, y segundo, que no desgastan tanto, no rayan tanto el acrílico. Van a evaluar cómo esos pacientes cepillan tanto por dentro como por la superficie pulida de las prótesis, o lo evalúan ustedes en la clínica o lo evalúan indirectamente cuando el paciente va a la consulta, ¿tá? O si el paciente tiene alguna duda, está bueno que se los exprese. También, si fueran prótesis parciales, pueden utilizar limpiadores de bombilla, que muchas veces entran mejor en esos espacios y logran limpiarlo mejor. Claro. Sí. Tenés una pregunta que es si la higiene de la prótesis con cepillo de cerdas duras no raya y afecta la superficie pulida, haciendo que se pierda el brillo. Bueno, si fuera una cerda excesivamente dura y la usamos con pastas abrasivas o con jabones abrasivos, sí puede llegar a rayar, pero por lo general los cepillos de prótesis tienen una dureza mayor que los cepillos dentarios, y son los que son aconsejados, y si utilizan de manera correcta no generan mayores problemáticas. No sé, vos, Germán, ¿qué opinás al respecto de eso? Hay un estudio que marca que las lesiones de cuello en cervical que se dan en las piezas dentales son debidas tanto a cepillos muy duros o muy blandos, paradójicamente, ¿no? ¿Por qué muy blandos? Porque la cerda se flexa toda y hay mucha mucha superficie en contacto con el diente, y el nylon es un abrasivo terrible, desgasta el metal, desgasta el diente. Entonces, no solo no es efectivo el cepillo muy blando, aunque la tendencia en periodoncia, por ejemplo, es indicar cepillos bastante más blandos de lo que se indicaba anteriormente.
pero también desgastan más por ese contacto excesivo que tienen el lateral de la cerda y no tanto la punta. Entonces, los cepillos para prótesis, con una dureza media y la que viene en la presentación de los cepillos, creo que está bien. Hay que tener cuidado con la pasta, ¿no? La pasta, Exacto. Yo creo que la combinación es la clave. y por eso se indica el cepillado con jabón, oficial URI. Puede usarse también jabón neutro, el jabón en barra que viene, no tiene por qué ser jabón líquido. Que capaz que eso no lo mencioné. Lo importante es que no tenga abrasivos. Básicamente eso es lo que está indicado para la higiene mecánica de las prótesis. Lo del Una jabón, vez que... preguntan por ¿Qué? ahí por lo del jabón neutro. El tema del jabón neutro es que, ¿cuál es el otro jabón que hay? Jabón ácido o jabón con sales que depositen. Uno se... Sí, yo qué sé, tanto tipo de Claro, jabón hoy en día que no sé ni qué claro, composición tiene. ¿cuál es otro jabón que no sea neutro? Lo importante es que no tenga abrasivos, más que nada. O sea, que no sea un jabón exfoliante o un jabón que tenga finalidad abrasiva. O sea, el jabón neutro hace a referencia a la abrasividad y no tanto Exacto, a la... a la alcalinidad. Sí, yo siempre me pregunté lo mismo, ¿qué es un jabón no neutro? O sea, qué es? Siempre indicamos el detergente o el jabón líquido, está bien. Hay que tener mucho cuidado con los jabones altamente concentrados, detergentes altamente concentrados que vienen ahora porque es difícil de terminar de limpiarlos, de enjuagarlos. Bien. Bueno, te dejo. Bueno, y una vez que nosotros hicimos el cepillado de la prótesis, vamos a sugerirle al paciente que también realice una desinfección de esa prótesis. Y acá es importante también remarcar que el paciente en algún momento del día va a tener que retirarse las prótesis y descansar de ellas. ¿Por qué digo en algún momento del día? Porque nosotros tendemos a decir que se la retire en la noche y muchas veces no nos hacen caso en eso y no nos dicen que no nos hacen caso porque de repente de noche duermen con el marido, con la esposa, o están los nietos en la vuelta y no quieren que los vean sin dientes. O muchas veces van a ver que algunos les dicen, tengo miedo que me pase algo de noche y me encuentren sin los dientes. Son todo cosas que pasan en la vida de los pacientes y que uno tiene que tener claro que a nivel social es muy importante para muchos tener los dientes, tener las prótesis en boca. Entonces lo que les tenemos que dejar claro al paciente es que es importante que ellos en algún momento dejen que la mucosa descanse de esas prótesis. No importa si es cuando se van a bañar y están un rato en la ducha, en el baño, cuando están cocinando solos, pero en algún momento del día que lo hagan. Y en ese momento está bueno que hagan la desinfección de la prótesis. La desinfección de la prótesis puede hacerse con hipoclorito de sodio, como, como todos tienen en la casa, es bastante sencillo que puedan o elijan usar este método. Sí es importante remarcar que en los pacientes que tengan metal en la prótesis no es lo indicado porque el hipoclorito corroe el metal. Lo mismo pasa con el vinagre. No es recomendable que los pacientes que tienen prótesis con metal usen vinagre. El hipoclorito lo van a utilizar, por lo general se les sugiere que pongan una cucharadita de hipoclorito en un vaso de agua y lo dejen por lo menos unos 15 minutos. ¿Tá? Después las pueden enjuagar y se las pueden volver a colocar y no pasa nada si la dejaran toda la noche en hipoclorito. También se usan limpiadores químicos, estos se compran en farmacias. Los limpiadores químicos tienen como una ventaja sobre el hipoclorito y es que penetran como mejor en el intersticio de las prótesis y hacen como un burbujeo que cuando tenemos depósitos inorgánicos, llámese sarro, que es nuevo,
hacen más fácil la remoción de esos depósitos. Lo mismo pasa con el vinagre es un desincrustante, entonces ayuda a eliminar los depósitos de sarro. Obviamente que si dejamos que pasen 4 o 5 meses con ese sarro en la prótesis, va a ser muy difícil que un limpiador químico o que el vinagre nos ayude en demasía a remover el sarro. Entonces, es recomendable o está bueno sugerirle al paciente que de repente una vez cada 10 o 15 días utilice una pastilla de estas limpiadoras o utilice este vinagre para mejorar la remoción de estos contenido inorgánico. ¿Tá? No sé si tienen alguna duda en cuanto a la desinfección. Hay una pregunta. Preguntan si se puede usar bicarbonato. ¿Querés contestarla vos o le respondo yo? El bicarbonato, bueno, yo te contesto así descansas un poquito. Vale. El bicarbonato es una sustancia que aumenta la alcalinidad del medio bucal. Se usa más que nada cuando hay infecciones por candidiasis, alguna estomatitis puede ser también tratada con bicarbonato, pero se utiliza básicamente para la higiene de la boca, porque alcaliniza y es un agente efectivo contra la cándida, por ejemplo. Para la prótesis, complementando a lo que decía Carolina, que tienen estos limpiadores comerciales son a base de peróxidos. ¿Y qué es un peróxido? El agua oxigenada. El agua oxigenada hoy es un elemento que lo estamos usando, o es lo que se está recomendando para la desinfección para pacientes con COVID, por ejemplo, porque es efectivo contra el SARS-CoV-2, que es el virus que lo produce. Entonces, se puede utilizar también para la descontaminación en una concentración de 10 volúmenes. Sumergiéndola unos minutos, se logra la efectividad también respecto a esto. Y también se puede usar en enjuagues al 1%, que es diluyendo en 2 partes de agua destilada, una parte de agua oxigenada en 10 volúmenes, que es al 3%. Exacto, que eso es justamente lo que hace ese burbujeo. Sí, por lo general, no es verdad, no hablamos en prótesis de la oxigenada, pero sí, también puede ser un buen elemento y es algo que los pacientes, siempre hay que pensar cuando les sugerimos cosas al paciente, primero, en no embarullarlos, en no darles excesiva información de repente que no van a poder procesar, a veces es mejor dárselas de a poco y siempre darle la información que sabemos que está al alcance del paciente. Si sabemos que es un paciente que no se va a poder comprar las pastillas limpiadoras, le podemos informar, pero a su vez le podemos dar otra recomendación que esté más a su alcance y que la pueda utilizar, porque si no, al final no hacen ni una cosa ni la otra. Y a este punto también es importante considerar las condiciones sociales, que es justamente esto que decía, si el paciente no puede acceder a ciertas cosas, no se las vamos a sugerir. Los problemas motrices, muchas veces hay pacientes que no tienen la capacidad de sostener de forma correcta el cepillo o la prótesis. Hay veces que se pueden los cepillos individualizar con acrílico para que la toma del cepillo sea más fácil para el paciente, o muchas otras veces tenemos que instruir a la persona que los cuida o los ayuda para que haga este procedimiento por ellas. ¿tá? Y además muchas veces no se dan cuenta que tienen un mal control de la placa microbiana porque tienen una disminución de la visión y realmente no ven que están fallando en la higiene. Entonces está bueno remarcar cuando hay fallas a ese nivel y si es necesario pedir ayuda a alguien que los esté cuidando y bueno, hacer una cita con ellos y explicarles cómo los tienen que higienizar, cómo deben higienizar las prótesis y controlar que eso se haga de forma correcta. El paciente se va a la casa entonces, se llevó las prótesis instaladas, se va a la casa y lo más indicado es citarlo
en la primera semana luego de instalado. ¿Tá? ¿Qué vamos a controlar cuando venga el paciente? Vamos a controlar a nivel oclusal, que todo siga como nosotros lo instalamos, es decir, que no hayan habido modificaciones muy groseras, ni hayan contactos prematuros. Muchas veces van a ver que los pacientes vienen con zonas ulceradas, que en realidad se dan por un contacto prematuro y no por una sobrecompresión en la base. Entonces, siempre está bueno volver al papel de articular y volver a controlar la oclusión. Otras veces, lamentablemente, va a pasar que el paciente relajó la mandíbula, relajó los músculos de la mandíbula y la relación céntrica se fue para atrás y tenemos que tomar un nuevo registro e ir a una remonta secundaria. Por eso también es importante en los controles inmediatos traer todo para la remonta, para hacer cualquier reparación, estar preparados. Vamos a ubicar estas zonas de ulceraciones, zonas enrojecidas. Acá, por ejemplo, falta más escotado en la parte de las bridas, por ejemplo. Y podemos marcarlo como vemos acá con lápiz tinta y traspasarlo a la base. Podemos hacer, como vemos acá, una impresión con alginato bienchirle o con silicona para ver esas zonas de sobrecompresión y posteriormente marcamos todas esas zonas que está lesionando la mucosa del paciente y las desgastamos. ¿Está? O también podemos colocar alguna pasta para transferir a la base de la prótesis y eliminar esa zona de sobrecompresión, ¿sí? Siempre evaluamos previamente a desgastar la base si no hay un problema a nivel oclusal. Lo que les decía hoy, muchas veces los pacientes vienen y se quejan de que se les retiene alimento a vestibular de la prótesis inferior, sobre todo. Y cuando vamos a hacer la piezografía analítica, vemos que falta material a este nivel. ¿Tá? Entonces, en este caso, por ejemplo, habiendo hecho esta piezografía analítica, vamos a mandar a que le coloquen más acrílico en esa zona para que no se le acumule alimento. Lo mismo puede pasar al revés. Si el paciente se queja de que cuando habla o hace algún movimiento bucal, la prótesis se sale de posición, puede ser que haya un exceso de volumen a ese nivel o a nivel del sector anterior, donde sea. Llegamos entonces a la adaptación del paciente. El periodo de adaptación de cada paciente es individual, ¿tá? Y va a depender mucho de si el paciente usaba prótesis, si no usaba prótesis, de su umbral de aceptación, de la capacidad de adaptación. Si nosotros hicimos una correcta evaluación en el diagnóstico y en todo el proceso del tratamiento, no nos vamos a llevar grandes sorpresas en la etapa de adaptación, pero siempre puede surgir alguna sorpresa. Una vez que el paciente está cómodo, la prótesis le es funcional, puede masticar, puede hablar, no tiene más úlceras ni zonas enrojecidas, le vamos a dar entonces el alta integral al paciente y de acuerdo al pronóstico y al riesgo de ese paciente, vamos a instaurar un periodo para realizar control periódico y mantenimiento. En lo que respecta a la prevención, muchas veces la mayor falla de la prevención se da porque el odontólogo no le da la importancia que le debería dar. Y no se asusten si ustedes reciben un paciente al cual nunca se le realizó controles periódicos, nunca se le realizó mantenimiento de la prótesis, inclusive les podría decir que es una falla en el sistema de la facultad que todavía no hemos podido mejorar esa recitación de los pacientes para evaluar cómo viene la evolución de ese tratamiento y si necesita o no un mantenimiento por parte del profesional.
De acuerdo entonces a todo lo que, a todos los datos que nosotros vamos a ir recabando, que ahora los vamos a ir viendo, vamos a evaluar un programa educativo preventivo individualizado para cada paciente. ¿Y qué información vamos a ir recabando durante el tratamiento? Las enfermedades generales, sobre todo las que afectan la higiene del paciente, pero también pueden ser enfermedades generales que afecten la producción de saliva, o la medicación también. El nivel intelectual y educacional, hay muchos pacientes que van a ver que no entienden ciertas cosas que nosotros les explicamos o no pueden resolver ciertos aspectos de la higiene y tenemos que reforzar mucho más con ellos toda la etapa de controles periódicos, la habilidad manual que tiene, si ve bien o no ve bien, y si no ve bien, si tiene alguien que lo pueda ayudar en toda la parte de higiene, la salud actual y los tratamientos que se han realizado y cómo han evolucionado, el estado nutricional, el grado de motivación, no solo durante todo el tratamiento, sino una vez que instalamos las prótesis. Y para todo esto es fundamental, como dice acá, las consultas odontológicas periódicas, ¿sí? Ya que son el pilar del abordaje preventivo y van a garantizar la posibilidad de realizar intervenciones tempranas orientadas al control de riesgo del paciente y actuar antes de la aparición de la enfermedad o en su estado inicial. Si nosotros no instauramos esos controles periódicos, no vamos a poder intervenir tempranamente o de forma previa a que se instale una enfermedad en ese paciente. Por eso es tan importante tener conciencia de si es un paciente de un riesgo alto, si es un paciente con un pronóstico bueno o con un pronóstico malo, y de acuerdo a eso recitarlo a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 meses, cuando tenga que ser. ¿Qué es el control periódico? ¿De qué se trata? Es un examen clínico que se va a realizar en lapsos predeterminados. Nosotros vamos a decirle al paciente tiene que venir en tal fecha y que tiene por objetivo el diagnóstico de la situación actual con fines preventivos. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Diagnosticar la situación actual del paciente. No se olviden que estamos hablando de pacientes añosos, en la mayoría de los casos, que en poco tiempo puede variar mucho su situación de salud, de motricidad, psicológico, entonces no está mal hasta conocer mejor la situación del paciente, instaurar controles periódicos en lapsos más cortos. Vamos a determinar también si necesitan mantenimiento, si necesitan derivaciones, y vamos a volver a determinar, según lo que nos encontremos, el lapso hasta el próximo control. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener en cuenta? Todo lo que venimos hablando: motivación, colaboración, cómo ha realizado el automantenimiento durante este tiempo que no lo vimos, su estado general, la medicación, hábitos alimenticios, la edad, dónde reside, de repente está en un residencial y no lo pueden ayudar mucho, factores sociales, las piezas remanentes, en qué condiciones están esas piezas. Y en esta rutina de control periódico vamos a realizar una anamnesis para recabar todos esos datos que recién dijimos, un examen clínico donde vamos a evaluar los dientes, su situación periodontal, su situación de caries, su ubicación, cómo están en cuanto a la placa, el examen de la prótesis en uso. Se van a realizar todos los controles nuevamente: control de soporte, control de la oclusión, control estético, muchas veces hay desgastes muy grandes, control en la dimensión vertical también, cómo está funcionando, si el paciente puede masticar o no con ellas, si puede hablar de forma correcta, y examen radiográfico de las piezas presentes también. Y con todo esto vamos a armar un nuevo diagnóstico y pronóstico
y vamos a evaluar si tiene necesidad de realizar un refuerzo del mantenimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mantenimiento? El mantenimiento es importante que el paciente entienda que es una responsabilidad compartida entre el paciente y el profesional. Muchas veces es mucho más importante el automantenimiento que tiene el paciente durante todo el periodo que nosotros no lo vemos, que el mantenimiento que podemos hacer nosotros el día que hacemos la recitación. Entonces es un conjunto de acciones personales y profesionales que son necesarios para la conservación de la salud bucal y de la salud bucal de los individuos, y obviamente también la correcta conservación y función de las prótesis. ¿Cuáles son las acciones de automantenimiento? Las medidas de higiene bucal y protésica, que las realicen correctamente, que realicen un correcto descanso tisular, es decir, que descansen de esas prótesis algunas horas al día, el control dietético, sobre todo en pacientes que tienen piezas dentales y puedan tener muchas caries dentales, control del biofilm y refuerzo del huésped. Y en cuanto a los profesionales, refuerzo de la educación para la salud, es decir, insistir cada vez que los vemos en cómo higienizar las prótesis, cómo higienizar su cavidad bucal, el control del biofilm, el refuerzo de estructuras dentarias, puede ser con flúor, eliminación de caries, tratamientos periodontales, tratamiento prostodóntico, es decir, todo lo que podemos hacer de mantenimiento sobre las prótesis, y coordinación de derivación si fuera necesario. La atención odontológica entonces del paciente, sobre todo el paciente adulto mayor, nos enfrenta al desafío de elaborar planes de tratamiento que incluyan prestaciones de carácter educativo, preventivo y rehabilitador. Es muy importante entender que no es pongo la prótesis en la boca y me olvido, sino que atrás de todo el trabajo técnico hay mucho trabajo también a nivel de educación, a nivel psicológico del paciente, de lo que significa el uso de las prótesis, de cómo cuidarlas, cómo motivarlos para prevenir que tengan problemas mayores a futuro. Podemos decir entonces como conclusiones que la instalación es el resumen de todas las etapas clínicas y de laboratorio previamente realizadas. Es el momento en el cual el paciente se enfrenta a un nuevo proceso de adaptación y que es de sumo nerviosismo para los mismos. No solo es de nerviosismo para los pacientes, sino también para el odontólogo que está viendo en una etapa reflejado todo el trabajo que realizó durante mucho tiempo. Es importante que el paciente comprenda las limitaciones que se le presentan con este tipo de rehabilitación, y es esencial la motivación de los mismos en cuanto al autocuidado, haciéndolos conscientes de que los controles periódicos son fundamentales para el mantenimiento correcto de sus prótesis y de su salud bucal. Bueno, ahí tienen la bibliografía. No sé si les queda alguna duda en cuanto a esta última parte, que no hice ningún parate porque estamos medio atrasados. No sé si hay alguna pregunta, Germán, yo que no veo las... Ahora no aparecen. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, chiquilines? Gracias, empezaron a decirte. No, gracias. Bueno, muy bien. Acuérdense, entonces, el jueves próximo comenzamos con las reuniones para ver las consultas que ustedes tengan sobre los temas a tratar. A partir de hoy, por 2 jueves, y después viene el parcial. Traten de sacarse todas las dudas y de estar atentos a EVA para recibir las invitaciones al Zoom. Sí, me Nos van señala... a contactar, entonces, Perdón. ¿nos van a contactar entonces cada uno de nuestros profesores? Sí, por Zoom. Eso Por mismo. EVA, perdón. Sí, por EVA le van a estar mandando. Me señalaba el doctor Russo que ya mandó un mail, creo que al grupo de él, y no le han acusado recibo. Ustedes pongan que recibieron para saber si están funcionando bien
las agrupaciones que hicimos, ¿no? Con los grupos de lo que iban a ser las clínicas, los agrupamos en EVA para que ustedes tengan la interacción con todos sus docentes, pero según lo que me dice, me envió un mensaje y no han acusado recibo. Acusan recibo cuando les manden un mail de decir recibido. ¿Está? Sí, porque si no a veces no sabemos si Claro. les llegó o es que, Claro, o es que no que está hay funcionando bien. algún problema. ¿Está? Bárbaro. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Nos encontramos entonces el jueves que viene. Gracias. Chao, hasta luego. Chao.